Buenos días, gracias a todos por estar esta mañana acá en la casa del Señor, y siempre es un privilegio poder exponer la palabra en un día más. Así que dispongámonos realmente a recibir del Señor y que Él hable a nuestros corazones. Y como todos saben, la proclama del Señor, entonces vamos a hacerla para seguir aprendiendo del Señor. Y decimos así: Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es muy bien, es verdad y me hace justo. Muy bien, y la pondré por obra. Calla delante de él toda la tierra. Y seguimos también en el Salmo 119, 162, que dice: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en un libro que conocemos ampliamente. Yo sé que lo hemos escuchado muchísimo, lo hemos estudiado, lo hemos leído y conocemos la historia a perfección, casi que de memoria. Casi que de memoria podemos continuar la lectura o empezar la lectura realmente. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, en el capítulo 1. Vamos a abrir, vamos a esperar que todos puedan buscar, los que andan su Biblia en físico, Job ahí, poquito en el centro de la Biblia también, y los que andan en digital, pues ahí en el buscador nada más ponen Job y rapidito les va a aparecer también. Todavía escucho ahí un poquito de páginas y veo algunos buscando, así que vamos a dar un momentito para buscar el libro de Job, capítulo 1, y vamos a tocar un poquito del 2 más adelante, pero vamos a quedarnos en el 1 hoy. ¿Todo lo tenemos ya? Y la palabra del Señor dice así. La palabra dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, el 7, perdón, que se me perdió un momentito. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo
que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a orar para nuevamente poner esto en las manos del Señor. Señor, estamos delante tuyo, agradeciendo tus misericordias, tu amor, tu bondad en nosotros. Señor, habla a nuestros corazones, moldéalos a tu imagen, que podamos aprender de ti. En tu santo nombre oramos y confiamos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Como les digo, es un pasaje sumamente conocido. Creo que todos conocemos la historia de Job. Y si alguien, por una u otra razón, no lo había leído, ya leyó el primer capítulo, puede continuar con la historia también. Lo leímos completo. Siempre, siempre es un enorme privilegio poder exponer la palabra del Señor en todo momento. Curiosamente, las últimas predicaciones me ha tocado hablar de sufrimiento y porque el Señor lo pone en mí, no porque realmente ande buscando ese tema en específico o porque ande como las lloronas, tampoco, ¿verdad? Quejándose continuamente, ¿verdad? No, simplemente el Señor pone esto. Spurgeon decía que uno debería estar variando continuamente la palabra, ¿verdad? Hablar de enseñanza, de ánimo, de consolación, de amonestación también. Pero las últimas veces que me ha tocado predicar, el Señor ha puesto en mi corazón hablar de sufrimiento, del sufrimiento que vive el ser humano en la tierra y que lo tiene. Y yo simplemente le digo al Señor que hable lo que Él tiene que hablar. Pedro nos dice también algo singular y que puede resultar un poco controvertido para nosotros o puede resultar un poco algo que usted dice, esto no calza con lo que suceden en las circunstancias. Y es que Pedro dice, gócense por la tribulación y no dice una vez, dice una y otra vez. Pedro dice eso. ¿Están atribulados? Gócense. Eso nos hace pensar, ¿verdad? Si uno de una forma simplista toma deducciones, nos hace pensar que el gozo y la tribulación van de la mano, ¿cierto? Siempre los dichos, ¿verdad? El dicho humano, ¿verdad? De que nunca está tan oscuro como cuando va a amanecer, dicen también. Parece que el gozo y la tribulación van de la mano siempre. Porque el Señor espera que vivamos gozosos, ciertamente así es, pero también nos da una garantía. Y Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, nos dicen, señores, en el mundo van a tener, ¿qué? Dice, aflicción. Lo van a tener, así lo dice. Solo podemos tener una garantía y la única garantía que tenemos nosotros cuando estamos vivos es que vamos a sufrir. Somos seres humanos. Lamentablemente, con el dolor del alma, somos seres humanos con una vida marcada en un inicio y un final. O aquí alguien es eterno. Levante la mano el que es eterno, humanamente hablando. Ninguno, ¿verdad? O ahí levantó, ¿no? Está peinando. ¿Ah? ¿Verdad que no? Nadie es eterno, nadie. La única garantía que tenemos al 100% es que vamos a morir y vamos a sufrir. Esa es la naturaleza humana. Esa es nuestra naturaleza. El Señor nos lo dice, van a tener aflicción, vamos a sufrir. La única garantía que tenemos debajo del sol en la tierra es que las cosas no nos van a salir bien o no como queremos. Nos vamos a equivocar una y otra vez
y nos vamos a tener que levantar, caer y levantarnos. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno estaba en la escuela que le contaban el ciclo de los seres vivos? O le explicaban uno el ciclo de los seres vivos. El clásico, ¿verdad? Ya le han cambiado cosas, pero el clásico es ese. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Así. Sigue el otro, ¿verdad? Nos reproducimos, sigue el otro. Y ahí van, ¿verdad? Ahí está. Ahora, recuerden cómo nace un bebé. ¿Cómo nace un bebé? Es decir, cuando nace, ¿cómo nace? Riéndose. ¿Cómo nace? Llorando. Nace llorando, el bebé nace llorando. Lo primero que hacemos cuando nacemos, ¿qué es? Llorar, gritar, si es un chiquito sano. Cuando no pasa eso, nos alarmamos los médicos. Algo está pasando y no es bueno. El bebé nace llorando y gritando. Así nacemos. Es lo primero que hacemos. Grita el niño. ¿Cierto? Cuando está naciendo. Grita la mamá cuando está pariendo. Sí. Grita el papá del susto también. Sí. Y si tuvo que pagar, cuando paga la cuenta grita más todavía. ¿Cierto? ¿O no? Un evento de llanto y de gritos cuando nacemos. Así es. Y cuando vamos creciendo, los que tienen hijos o los que se acuerdan, tal vez chiquitillos, recuerdan que hablan los médicos algo que dicen los dolores de crecimiento. ¿Lo han oído? ¿Lo han escuchado? Nocturnos, normalmente en las piernillas, chiquillos, lo frotan y se le quita. Los dolores de crecimiento, duele crecer también. Crecemos con dolor. De hecho, uno podría decir que sin dolor no crecemos. Que cuando nos caemos, nos levantamos, es cuando realmente empezamos a crecer. Es cuando nosotros realmente, genuinamente podemos entender lo que es el crecimiento. El crecimiento va a doler. Es decir, nuestra vida continuamente tenemos dolor. Y luego nos reproducimos con dolor. Muchos han sufrido, y sufren algunos también, por no tener la capacidad de reproducirse. También han querido y no han podido. Y eso pasa también. Es parte de lo que puede darse también. De no poder hacerlo de manera natural. Y luego, en nuestro lecho de muerte, también está aquellos que mueren con dolor. Mucha gente muere con dolor. Muchos. De hecho, la mayoría de las personas mueren con dolor. La gran mayoría. Gracias a Dios estamos en Costa Rica con unos cuidados paliativos buenos. Muy buenos realmente. Y estamos en un país donde nos garantizan, ¿verdad?, tener cuidados. Pero muchísima gente muere con dolor. La amplia mayoría muere con dolor. Y no solo físico. Muchos mueren con dolor en el alma, arrepentimiento de cosas que querían hacer y no hicieron, o cosas que hicieron y no deberían haber hecho. Mucha gente muere así. No mueren en paz, pero también hay otros cristianos que mueren en paz. Pero todos los que estamos alrededor nos quedamos tristes, con dolor o no. Se nos muere un ser querido que amamos, que murió en paz, se fue tranquilo. Realmente dijo como Pablo, he cumplido, he luchado, lo logré. Pero los que estamos alrededor, ¿cómo quedamos? ¿O alguno aquí está feliz de que se le fue el ser querido? Brincando de felicidad, ¿no? Nadie. Nos alegramos que murió en paz, pero quedamos con dolor aquí en la tierra. Y es que podemos decir que la vida se vive con dolor. Y vuelvo y repito, lo único que hay que hacer para sufrir en la tierra es estar vivo, es vivir, nada más. Así es la vida del ser humano y así es nuestra naturaleza humana. Es la paradoja de la vida. Cuando nacemos hay alegría, pero nacemos llorando. Crecer trae gozo. Nos sentimos grandes. Salió bigote, ¿verdad? Y ya está feliz. Y voy creciendo. Y después quiere volver a ser niño también. Nos ponemos felices, estamos creciendo. Nos reproducimos, estamos felices. Hacen fiestas de celebración, baby shower, todo. Felicidad. Y por eso la muerte duele tanto también. Porque se acabó ese gozo. Se acaba el gozo de todos esos procesos que acabo de mencionar también.
podemos decir que el sufrimiento de la muerte está atado precisamente al gozo de la vida. Y podemos decir que una vida bien vivida es la que hace que los demás lloren cuando muere. Aunque dicen que no hay muerto malo, ¿verdad? ¿Cierto? Aparecieron los amigos de 30 años, que nadie tiene ni la menor idea quiénes son. ¿Cierto? Aparecieron. Los hijos que nunca visitaban a sus papás aparecieron. Los nietos que nunca veían a sus abuelos aparecieron también. Y si hay herencia, ni se diga, ¿verdad? ¿Sí? Ni se diga. Ahí todos eran los que cuidaban al abuelo o a la abuela. Pero sí, una vida bien vivida es la que hace que los demás lloren después. Nosotros entonces nacemos, crecemos, vivimos, disfrutamos, reímos y morimos bajo la sombra del sufrimiento también. Todos nos pasa. Y no solo los más viejos, no solo los adultos, los niños también sufren. También. De hecho, mucha gente aquí sentada en este momento podría decir que su época de mayor sufrimiento fue en la niñez. Mucha gente lo puede decir. Y pueden recordar hasta la edad, 10 años, 8 años, 12 años, no sé. Y pueden decir, esta fue mi época donde yo más sufrí. Los niños también sufren, los adolescentes. No ignoremos eso y no pensemos que no le voy a dar pelota, ¿verdad? Porque es un niño, un adolescente. No, también. Pero estamos así siempre. Pero hay otra cosa que podemos ver en la vida de Job. Y es que usted en ese momento, y cada uno de nosotros en ese momento, estamos así siempre, guindando de una cuerda floja, guindando de un hilito, todos nosotros, a que nuestro mejor día pase a ser el peor día de nuestra vida. Todos aquí estamos igual. Todos estamos a una distancia de una llamada o un mensaje de texto, de un WhatsApp que le entren a usted. Todos estamos, como les digo, a una llamada de distancia. Todos estamos tan cerca como que alguien se salte un semáforo, que no se detenga, que siga. Estamos a esa distancia de que todo nuestro gozo se convierta en lágrimas. La vida puede cambiar rápidamente, en segundos. Rápidamente. En que nuestro gozo, nuestro mejor día, tal vez, celebramos algo, no sé, se convierta en el peor momento, en el peor día de nuestras vidas. Y tenemos que estar conscientes de que nosotros todos nosotros estamos, como les digo, guindando de un hilito, todos. Nadie está libre de eso. A un segundo de que todo pase a ser sufrimiento, desastre, tragedias en nuestra vida. Y así es como nosotros sabemos que el dolor y el sufrimiento son inevitables. Todos los seres humanos vamos a sufrir, todos. Y entonces, como todos vamos a sufrir, en esta mañana vamos a entrar a lo que llamamos la escuela del sufrimiento. Es decir, si vamos a sufrir, por lo menos aprendamos a sufrir bien. ¿De acuerdo? Sí, podemos hacerlo. Sí, ¿verdad? Y vamos a ver 7 lecciones, 7, ¿verdad? 7 con 4, ¿verdad? Entonces 7, 4 más 3, ¿verdad? Vamos a ver 7 lecciones para aprender a sufrir. Porque el sufrimiento, repito, es inevitable. Si a usted le dijeron, hágase cristiano porque se le van todas sus preocupaciones, se le van todo el sufrimiento, lo engañaron. Lo engañaron. Y el máximo ejemplo es Cristo. Cristo es el mayor ejemplo de esto. Lo engañaron. Así que vamos a ver 7 lecciones para sufrir bien, por lo menos aprender a sufrir de forma adecuada. Vamos a ir a esa escuela hoy. Vamos a hacer 7 lecciones, 7 puntos sencillos para aprender a sufrir. Y ojo, no les voy a hablar yo, o por lo menos no voy a tratar de dar mi testimonio, porque probablemente yo delante de ustedes estoy en, no sé, en prekinder, kinder, maternal, no sé, en la escuela de sufrimiento, no sé. Probablemente yo estoy por ahí. Hay un montón que ya están terminando primaria, aquí, en la escuela del sufrimiento. Otros son bachilleres, otros tienen maestrías, 2 o 3 ya, y otros tienen doctorado ya. O sea, ya pasaron y pueden dar lecciones aquí, pueden subir aquí y hablar y van a hacerlo mucho mejor que yo, muchísimo mejor.
Pues yo les digo, yo estoy como en maternal todavía. Más o menos, en la escuela del sufrimiento. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto y qué podemos aprender. Pero como leímos al inicio, no voy a ser yo en mi testimonio el que va a hablar, porque lo que les digo, de hecho esto viene a mí, el mensaje, el Señor lo puso en mi corazón porque un día de estos hablaba yo con unas compañeras en el trabajo, que estábamos en una reunión, y me acuerdo que antitos me habían dicho a mí que me había muy estresado, que aquí, que allá, y es que tengo un montón de cosas en la cabeza, un montón de cosas laborales, un montón, académicas, un montón, y después otras cosas ya a nivel familiar con el que está ya, ese mamulón que está ya sentado atrás, Daniel, que ha tenido varios problemas de salud recientes, ¿verdad? Y desde el año pasado ahí fluctuando en algo que él tiene, ¿verdad? Y uno se estresa mucho con esas cosas, ¿verdad? Trata de mantenerse, pero se estresa muchísimo. Es inevitable que usted lo haga, ¿verdad? Y tener que estar, les voy a contar un poquito así de una intimidad, pero digo, no voy a hablar de mí, ¿verdad? Pero tener que juntar a su hijo, juntarlo del suelo 1, 2, 3, 4 veces, ¿verdad? Asegurarse que esté bien, que es epiléptico, ¿verdad? Estar juntando que aquí, que allá, que no le pase algo del otro, ¿verdad? No es bonito. No es bonito, aunque sea médico, ¿no? Pero no es bonito, ¿verdad? Entonces, yo solo pensaba en eso y estábamos hablando en esa reunión y en ese momento, ni siquiera sé por qué el tema, una compañera cuenta algo que le había pasado recientemente, que no voy a entrar en detalles, pero algo terrible, 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 terrible que le pasó. Solo ahí como para contextualizar un poquito, como digo, no voy a entrar en detalles, fallecimiento del marido, de la mamá, seguiditos, complicaciones, una estafa que le hacen millonaria en el mismo momento, en el mismo momento. O sea, estoy hablándole de días de diferencia. Y yo escucho eso y después escucho a otra que llega y también cuenta algo que le pasó, también recientemente, cristiana, ambas son cristianas realmente. Y yo cuando oigo eso, ¿verdad? Porque yo en mi cabeza, ¿verdad? Había gente que me ha dicho como que, casi que pobrecito uno, ¿verdad? Y cuando yo escucho esos testimonios digo, Dios santo, o sea, es que ni siquiera tiene comparación. O sea, lo que a mí me pasó o lo que pasara, no, pero ni siquiera está cerca de lo que están pasando estas otras dos muchachas. Terrible, terrible, ¿verdad? Y ahí viene esto que el Señor me pone acá. Entonces, tenemos que tener claro algo y es, como les digo, todos vamos a sufrir. Ahora, vamos a repasar un poquito lo que acabamos de leer. La Biblia dice que Job era un hombre ¿cómo? Injusto, malo, desobediente. No, la Biblia dice que Job era como un hombre ¿cómo? Intachable, recto, no se doblaba, temeroso de Dios. Dice que era apartado del mal también. La Biblia dice que además tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dice que la hacienda que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burros o asnas y muchos criados, servidumbre tenía. Job era el hombre más grande de todos los hijos del oriente, lo dice ahí el texto. Dice que los hijos incluso hacían banquetes continuamente, iban y hacían banquete en la casa de cada uno, se turnaban e invitaban a sus hermanas a que fueran y comieran y bebieran con ellos también. Entonces uno diría, eso es la verdadera buena vida, ¿cierto? Esa es la vida de verdad. Es la vida que cualquiera de aquí quisiera tener, ¿o no? Sí, ¿verdad que sí? Tenemos un hombre bueno, económicamente sólido, fuerte, con mucho dinero, pero no solo eso, además con buena reputación. Era un hombre con una buena familia y con una buena relación con Dios. No era cualquiera, era intachable, no tenía cola que le majaran, ¿no? Lo podían buscar por cualquier lado y no le encontraban dónde se quebrara, no había. No era alguien que decía una cosa y hacía otra. Como muchos de nosotros puede ser que lo hagamos, pero él no era así. Él era cumplido con todo, era íntegro, cumplía lo que prometía.
Era un padre de familia íntegro que estaba atento a la vida de sus hijos también. Oraba por ellos, decía, tal vez hayan pecado, voy a dar sacrificio por ellos. Tal vez hayan pecado. También sabía que la vida que vale la pena vivir era una vida sometida a Dios. Era mayordomo en todo lo que el Señor le había dado también. Y definitivamente era un hombre digno de imitar. Y yo les digo, si alguien por lo menos no lo quiere imitar por su carácter, por su relación con Dios, por lo menos lo quiere imitar por su riqueza. ¿Verdad? Porque decían, este no me importa, los principios, es un pandereta, está bien. Pero quiero ser rico como él por lo menos, eso sí, ¿verdad? Ahora, yo les digo, tratemos de calcular entonces, con lo que Job tenía, calculemos más o menos cuánto dinero tenía. Más o menos, lo podríamos calcular perfectamente. Si tenía 7,000 ovejas, las ovejas ahí más o menos, ahí los que son ovejeros aquí, ¿verdad? Sabrán mejor, ¿verdad? Pero los precios aquí, los que administran todo eso aquí, ¿verdad? Sabrán mejor los precios. 7,000 ovejas, más o menos $200. Por ahí más o menos estaba el precio. En unas, otros hablan de que hasta 400. Pero a $200 son $1,400,000, solo en ovejas. Ahora, la Biblia dice que además tenía 3,000 camellos, más o menos. Los camellos andaban como a $300, más o menos, son otros $900,000. Además tenía 500 yuntas de bueyes. Todos saben que es una yunta de buey, ¿sí? 2 bueyes, ¿verdad? Una parejita, diría, ahí también. A través de un yugo, ¿verdad? Unidos. Más o menos cada yunta vale $3,000, más o menos. Es como un 1.5 millones de dólares. Podríamos decir que además, si tenía 500 burros, calculen. Empiecen ustedes a hacer números, ¿verdad? También. O sea, solo en instrumentos de trabajo, en material de trabajo, en ganado y en animales, él tenía más o menos unos 5 millones de dólares, solo en eso. Ahora, ustedes pongan a calcular la tierra que necesitaba para que comieran esos animales y el trabajo que podían hacer esos bueyes también. Porque los bueyes en ese tiempo eran los tractores, eran los instrumentos de trabajo ahí. Entonces, calculen lo que podía ganar. Solo con eso, materia prima, multipliquen todo eso. Entonces era un hombre que era conocido por su riqueza en todo el mundo. Y es que dice la Biblia que la gente se acercaba a Job. Se acercaba por su riqueza, lo conocían, pero también se acercaban por su integridad, por la sabiduría que tenía, porque sabían que era íntegro en todo, lo querían imitar en todo también. Y esa es una gran diferencia de Job con cualquier otro, porque hay gente que tiene mucho dinero, pero su familia es un desastre, o económicamente está muy bien, es exitoso en lo académico, en lo laboral, lo que sea, pero la familia es un desastre. Pero ¿cómo era la familia de Job? La familia de Job era ejemplar. La Biblia dice que tenía 10 hijos, ya solo eso era muy bueno en ese tiempo. Espero que todavía lo sea también, ¿verdad? Así que pónganle bonito, ¿verdad? ¿Sí? 10 hijos. Ahora, 10 hijos no está fácil la cosa, ¿verdad? Si lo vuelve loco 1 o 2, ¿verdad que sí? Y si son hombres, peor, ¿verdad? ¿Cierto? Los hombres tenemos un poquito más energía que las mujeres, chiquitillos, ¿verdad? Grandes yo creo que también, pero ¿verdad? Hay cosas que, todos saben, los que son papás saben que una chiquita, un chiquito son cosas completamente diferentes, ¿verdad? Hay chiquitas que son excepciones, ¿verdad? También lo hay. Pero en promedio, los hombres son mucho más inquietos que las mujeres, en promedio, ¿verdad? Y él tenía 10 hijos. Les digo, 10 no está fácil, la cosa no está fácil. Mantener bien criados a 10, nada fácil. Y la Biblia dice que todos se llevaban bien, todos se llevaban bien. Dicen que festejaban y a los primeros que invitaban eran ¿a quién? A sus hermanos y a sus hermanas también. El inicio del pasaje dice que Job era temeroso de Dios y esto se nota claramente en lo que él hacía por sus hijos. Ofrecía sacrificios y decía, por si pecaron, voy a ofrecer un sacrificio por si pecaron también. Y eso hace que lo que viene más adelante, lo que le pasa a Job, sea todavía más catastrófico, impensable completamente.
¿Quién se podía imaginar lo que iba a pasarle a Job? Nadie. Nadie. No había nadie que pudiera imaginarlo. Pero sí había alguien. Y es que siempre hay alguien que es el único, ¿verdad?, que tiene ese deseo continuo de destruir, de matar, de robar, de hacer daño, de herir. Porque su mismo nombre lo dice, Satanás. Satanás significa adversario, que se levanta en contra, contrincante, enemigo. Y se presenta Satanás delante de Dios y Satanás le dice, Dios le dice a Satanás, ¿te has fijado en Job, mi siervo? Pero dígame una cosa, cuando leemos este texto, ¿ustedes han visto a alguien, qué sé yo, en el carro, en el sticker, en una jarra, en una taza, que ponga un sticker que diga, sea íntegro para que inicie a sufrir? ¿Han visto algo así? ¿Han visto un pasaje así? ¿O han visto, no sé, una camiseta que diga eso? Sea usted íntegro delante de Dios para que sufra. Pues eso es lo que le pasó a Job. Nadie pone eso, que si somos íntegros, Dios te manda a Satanás delante, o detrás más bien, en este caso. Nadie dice eso jamás. Sin embargo, esto es lo que le pasó a Job. La integridad de Job era tan grande que el propio Dios le había puesto atención. Y por supuesto Satanás también estaba atento a esto. Así que ahora sí, vamos a ver la primera lección de la escuela del sufrimiento. Y la primera lección es que nuestras vidas y nuestro sufrimiento siempre están en las manos de Dios. Nuestras vidas y nuestro sufrimiento siempre están en las manos de Dios. Primera lección de la escuela del sufrimiento. Nuestro gozo es un regalo de Dios, pero nuestro sufrimiento es una dádiva de Dios también. Aun cuando no podemos entenderlo, aun cuando no podemos entenderlo, en nuestro sufrimiento no hacemos absolutamente nada mirando a Satanás, absolutamente nada, nada. Mirar a Satanás no va a responder nuestras preguntas, ¿o sí? ¿Nos va a contestar por qué están pasando las cosas? ¿O para qué están pasando las cosas? No. Pelear con Satanás no elimina tampoco nuestras dificultades. O como algunos dicen, voy a atar a Satanás, tampoco eso. Eso no lo enseña la Biblia. Eso no resuelve nuestros problemas. Cuando los cristianos estamos en dolor, nosotros tenemos que ir ¿a quién? A Dios, que es el que lo controla todo. Ahí es donde tenemos que ir. Martín Lutero decía que Satanás ni siquiera podía hablarle a Dios, si Dios no se lo permitía, que Dios le hablaba primero, que Satanás no puede actuar si no es porque Dios actúa primero. Entonces nosotros tenemos que ver a Dios en las circunstancias y no ver a Satanás, porque muchas veces buscamos a Satanás, estamos tratando de echar la culpa a esto. ¿Por qué no vamos donde Dios? Ahora, vale la pena también que prestemos atención a las palabras que Satanás usó cuando le respondió a Dios. Y es que el orgullo de Satanás era incomparable, orgulloso, mentiroso. Porque Dios le habla bien de Job. Y Satanás en el versículo 9 le dice, sí, ¿usted cree que es así? ¿Usted cree que Job teme a usted de balde? Es decir, Job es un interesado, es lo que le está diciendo. Dice, tú le has puesto una valla, lo has bendecido, o sea, le has puesto una cerca, lo has bendecido. Usted es buenísimo con él, le dice. Claro, si usted le da todo así, ¿quién no? Claro que él le teme a Dios. Por esa razón le dice. Es decir, Satanás le está diciendo, Job se porta bien con usted porque usted le da todo. Eso es lo que le está diciendo Satanás. Y yo no sé si son mis hijos, ¿verdad? También yo quisiera pensar que no, ¿verdad? Que todos son iguales, ¿verdad? Que no son solo con mis hijos. Pero hay un problema que tenemos los papás cuando llegamos a casa, ¿verdad? Normalmente. Y ojalá cuando tenemos rato de no llegar. O sea, no fuimos todo el día o no sé, o los que van a giras, no sé, ¿verdad? Y usted llega y cuando va llegando, los hijos salen y ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? A veces lo saludan a uno, está bien todo, ¿verdad? Y papá y aquí todo.
Pero muchas veces, ¿qué es lo primero que hacen en el carro o si lo ven con una bolsa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Ah? ¿Qué me trajo, verdad? De una vez, ¿verdad? De una vez. Uno llega con una bolsa, con algo, de una vez. Usted puede tener una semana saliendo tarde, pero ven más la bolsa que usted, ¿cierto? ¿Verdad que sí? O solo a mí me pasa, no sé, ¿verdad? También. Eso que me trajiste, ¿qué es? ¿Verdad? Le dicen a uno. Y no es que los niños no quieran, no nos quieran a nosotros. No es eso, ¿verdad? Está levantando la mano, ¿verdad? No, no es que no lo quieran a uno. No, no es eso. Es que hay algo en ellos que hace que usen a las personas para alcanzar ciertas cosas. Así son los niños. Ciertamente así es. Y Satanás estaba diciendo que Job era así. Que Job realmente lo que llegaba era a ver la bolsa y no a Dios. Que llegaba a ver que el chocolate que le trajo, el juguete que le trajo, pero no le importaba quién lo trajo. Eso es lo que estaba diciendo Satanás. Satanás le decía a Dios que claro, que Job siempre estaba porque Dios siempre llegaba con su bolsa de regalos del supermercado. Pero además significaba algo más profundo lo que está diciendo Satanás. Estaba diciendo, como con los niños, que cuando los niños ven el bolso, en vez de verlo a uno, en vez de verlo, están diciendo, por lo menos en ese momento, que el regalo es más importante que quien regala. O sea, que es más importante el chocolate que quien trae el chocolate. Y Satanás le está diciendo a Dios que era exactamente igual así Job. Que Job estaba ahí por los camellos, por las ovejas, por los burros, por los bueyes, pero no por Dios. Eso le está diciendo Satanás. Le está diciendo que hay algo más importante que Dios y es lo que Dios da. Que Dios no tiene tanta gloria como Dios, como Él mismo, que no es tan glorioso como cree serlo, como dice ser. Cuando Satanás acusa de esta forma a Job, está poniendo en serios problemas o cuestionando mucho la gloria de Dios en sí mismo. Es algo más profundo que esto. Lo está cuestionando como un ser glorioso que dice ser Dios mismo. Así es, le está diciendo, Dios, usted no es tan atractivo, usted no es tan glorioso como cree serlo. Usted ve a Job y le sirve por lo que usted le está dando. Porque usted lo ha prosperado, lo ha bendecido y por eso lo quiere, pero solo por eso. Pero ahora sí, quítele las bendiciones. No le dé la bolsita, no lo bendiga. Así va a ver cómo lo va a maldecir en su propia cara. Así le dice Satanás al Señor. Le está diciendo, usted no es lo que cree ser. Adiós, Satanás. Así que el sufrimiento de Job podemos decir nosotros que es la gloria de Dios y que en última instancia todo el universo, todo el mundo depende de la gloria de Dios precisamente. Un universo donde Dios no es glorificado es un universo que va en contra de sí mismo. Es un universo contradictorio. De eso se trata la vida globalmente hablando, la suya, la mía, la de todos nosotros. Segunda lección de la escuela de sufrimiento. La gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad también. Y es que estamos en un universo donde todo el mundo está cómodo, todo el mundo está contento, o si pensamos en un universo así al menos, donde nadie se enferma, donde todo parece ideal, pero Dios no está siendo glorificado, podemos decir que es un universo que no vale la pena. Es un universo imposible, no puede darse. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, el único lugar donde realmente podemos estar en paz, en tranquilidad, es en el centro de la voluntad de Dios. Nada más. Recuerden a los discípulos en la tormenta. Ustedes veían esa tormenta, bueno, no la veían, ¿verdad? Pero si nosotros la leemos, esa tormenta, cómo estaba, decía que era terrible, terrible la tormenta. Pero yo les digo, donde estaban los discípulos en el barco con Jesús durmiendo, ¿acaso no era el lugar más seguro para estar? En la tormenta. En el ojo de la tormenta estaban, pero estaban con Jesús. Era el lugar más seguro donde podían estar. Ahí con Jesús, y Jesús dormía tranquilo, ¿verdad? Ahí estaba. Entonces, si nosotros estamos
En la voluntad de Dios no hay mejor lugar en el que podamos estar. Y si nosotros seguimos leyendo, lo vemos en la vida de Job. Job tenía paz en medio de esa tormenta enorme que vivía. Versículo 13 dice que todo iba bien, pero además nos dice lo que nadie quiere oír nunca, que un día sus hijos, sus hijas estaban comiendo y viviendo y se viene toda la catástrofe seguida. Dice que un mensajero llega a Job y le dice: los bueyes estaban arando, nos atacaron, se los llevaron, mataron a todos, solo quedé yo para contarlo. Y dice que ni siquiera había terminado de hablar cuando vino otro y le dijo: fuego cayó del cielo y quemó las ovejas, a los criados los consumió, todo. Solo escapé yo para contártelo. Dice que estaba hablando y vino otro. Los caldeos formaron 3 cuadrillas, atacaron los camellos, se los robaron, se los llevaron y mataron a los criados también. Solo yo escapé para contártelo. Simultáneo, en segundos pasó esto. Fue simultáneo todo. Estaba hablando uno y se llegaba otro. Y no siendo suficiente esto, llega la noticia que nadie quisiera escuchar nunca en su vida. Yo espero que nadie viva algo así nunca. Y llega y le dicen: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor. Y vino un gran viento del otro lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, cayó sobre ellos y todos murieron. Todos. Los 13 hijos, todos murieron. Solo yo escapé para contarlo. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué podría hacer uno, verdad? Si algo le pasa a un hijo, no sé, ¿verdad? ¿Qué pasaría? No sé, ¿verdad? Las rodillas se caen, no se pueden sostener, ¿verdad? Y recuerden que todo esto sucedió un día normal, común y corriente. No era un día especial, era un día normal, común y corriente, un día regular como cualquier otro. En una sola tarde Job perdió todo lo que había trabajado en su vida entera, todo, absolutamente todo, todos sus sueños, todo lo que conocía. Una noticia, otra noticia, otra noticia, otra noticia. Todo se le fue, todo lo perdió. Yo les digo, probablemente para nosotros no es difícil imaginarnos o por lo menos familiarizarnos con perder bienes. Todos hemos perdido bienes en algún momento. Hay mucha gente que conocemos que ha perdido un negocio. Hay mucha gente, no sé, que ha tomado una mala decisión en un negocio, o a veces ni siquiera son malas decisiones, simplemente el mercado cambió algo. No sé, voy a invertir en tal cosa y resulta que esa tal cosa se volvió obsoleta, rapidito. El mercado cambió. No necesariamente. Y hay gente que muchas veces dura años para levantarse. Pasan años y esa persona no se recupera. Muchos se han quedado sin casa, se han quedado sin carro. Yo les digo, eso duele muchísimo. Tiene que doler muchísimo. Y si a alguno de aquí le ha pasado, pues yo digo que me duelo con usted también. Eso es mucho dolor también. El esfuerzo de toda una vida perderlo es mucho dolor. Probablemente a quien algo así le pase va a perder el propósito, no quiere levantarse y no sabe ni qué hacer. Pero definitivamente eso no se puede comparar con lo que Job sintió en la última noticia que le dieron. Simplemente incomparable también. Porque bien que mal cualquier compañía puede levantarse. Bien que mal uno como desempleado puede volver a tener trabajo. Por más duro que sea. Pero ¿quién le devuelve a los hijos? ¿Quién le devuelve a su familia? ¿Quién? No hay forma de recuperarse de eso. ¿Cómo se puede recuperar uno perdiendo a los hijos? No hay forma. Yo les digo, imagínenselo. Es más, yo les digo, mejor ni se lo imaginen. Mejor ni lo piensen. ¿Cómo podría recuperarse uno de eso? No se puede recuperar. No puede. Y ellos estaban en un momento de fiesta. No estaban borrachos, eran buenos hermanos. Se invitaban a ellos mismos, eran íntegros igual que su papá.
Y todos se perdieron en un solo día. Todos, en una sola tarde. Job pasó de ser el hombre más dichoso del mundo a ser el más desdichado. A ser el que nadie quería ser igual a él. El hombre más grande de Oriente, del Este, pasó a ser el hombre más desdichado del mundo entero. Ya no solo de Oriente, ahora de todo el mundo. Pasó de tenerlo todo a perderlo absolutamente todo. Y ni siquiera podía ir a la policía. No podía. Tal vez con los caldeos podría haber ido a la policía, ¿sí o no? Porque dice que los caldeos lo atacaron y los sabeos también. Lo atacaron y le robaron y mataron y tal vez podría haber hecho la denuncia. Pero el fuego de Dios, ¿a quién denunciaba? El viento del desierto, ¿a quién denunciaba? ¿A dónde ponía la denuncia? A Dios. ¿A quién le iba a poner la denuncia? No tenía ni siquiera ese confort. ¿Qué puede hacer él con ese fuego de Dios? Y Job sabía que en su corazón no había pecado, peor todavía. Nada específico que pudiera decir que ameritara tal sufrimiento. ¿Quién le iba a explicar eso a Job? ¿Quién le iba a explicar lo que pasó a Job? ¿Por qué pasó? Job solo sabía que tenía que vérselas con Dios. Es lo que sabía, no hay de otra. Él no tenía cómo explicarlo, humanamente hablando, no había forma, no había explicación. Job no sabía que había millones de ángeles viendo esa escena y viendo lo que pasaba desde el cielo también. Él no sabía eso. Ni siquiera sospechaba que él era de agrado a Dios. Ni siquiera él sabía que él era de tanto agrado a Dios. Él no lo sabía. No sabía eso. No era alguien que se daba por el pecho y decir yo soy el mejor cristiano. No. Job era íntegro, ni siquiera sospechaba que era de tanto agrado a Dios. No sabía absolutamente nada de eso. Nosotros ahora sí lo sabemos y podemos decir, sí, claro, nosotros sabemos que Dios estaba planeando muchas cosas para Job y le iba a dar muchas bendiciones después, pero él no lo sabía. Job no sabía eso, ni lo sospechaba. Y aquí hay una tercera lección de la escuela del sufrimiento, y la tercera lección es que no siempre podremos explicar el sufrimiento humano, no siempre podremos hacerlo. Debajo del sol, en este mundo, a la gente buena a veces le va mal, y a la gente muy buena a veces le va muy mal también. Así es, ese es el mundo natural, el mundo imperfecto en el que vivimos. A veces nos puede ir mal por hacer lo bueno. A veces estamos bendiciendo a alguien y somos maldecidos. A veces nos entregamos queriendo proteger a alguien y esa misma persona nos ataca o nos engaña también. Así pasa. A veces hacemos un favor y esa persona a quien le hicimos el favor se burla de nosotros. Ese es el mundo natural imperfecto. Y a veces estamos honrando a Dios y terminamos en una cruz, crucificados, como terminó Cristo, honrando a Dios. Nosotros no tenemos que ser simplistas, dejemos de ser simplistas. Dejemos de pensar que si le pasa algo a alguien es porque algo malo hizo. No tratemos de explicar todo el sufrimiento a través del pecado porque así no es. Podemos decir que se lo ganó esa persona porque hizo esto, porque hizo aquello. Esa es la paga o el pago de tal cosa. Ahora, yo les digo, evidentemente hay cosas que son más que obvias. Y aquí a los hombres, o mujeres también, pero a los hombres, si usted le fue infiel a su esposa y su esposa se separó y usted perdió su matrimonio, no hay que ser un genio nuclear, ¿verdad? O ahora que está, ¿verdad? La parte nuclear de moda, ¿verdad? No hay que ser un genio para darse cuenta del porqué de las cosas. ¿Verdad que no? No, ¿verdad que no? Si usted está robando impuestos y le cierran el negocio, no empieza a preguntar ¿por qué a mí? Si está siendo deshonesto. Pero a menos de que haya una razón muy evidente, en nuestras vidas tenemos que entender que a veces el sufrimiento aquí debajo es parte de la vida misma. Sufrimos, pero conocemos también que el que nos sostiene en el sufrimiento es el Señor. Yo les digo muchas veces, o la mayoría de las veces, no necesitamos conocer las razones.
Porque si sabemos que Cristo nos acompaña en medio del sufrimiento, si lo tenemos claro, que Él sigue en su trono, que ahí está, sabemos que vamos a ir de la mano de Él. Y fue lo que Job hizo, exactamente lo que Job hizo. Y los versículos 20 al 22 dicen que Job se levantó, que Job rasgó su manto, que se rasuró su cabeza, se postró en tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Y no voy a entrar a discutir el trasfondo de algunos que quieren quitar, digamos, el significado literal de la frase, pero entendamos, él dijo: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que en todo esto Job no pecó, ni culpó a Dios. Aquí vemos por qué Dios lo tenía en tan alta estima a Job, porque veía esa integridad que tenía. Aquí se nota quién era Job, cómo reaccionó en medio del dolor. Job era sabio. La Biblia dice que él se quedó callado, que no habló de inmediato, no fue rápido para dar un criterio, para hablar. Tomó un momento para tomar todas las noticias que recibió y en el silencio se levantó, pensando en qué decir, probablemente. Rasgó su manto, se rasuró la cabeza, lamentó su pérdida. Eso es importante también. Job no dijo: yo soy fuerte, yo me lo aguanto, me quedo callado. No, no dijo eso. Job demostró su dolor. Lo demostró, no tiene por qué ocultarlo. No dijo: yo tengo victoria en Cristo. No dijo eso. No dijo: no hay problemas, yo sigo. No, tampoco. Ni dijo: soy fuerte. No ocultó su sufrimiento, para nada. Porque todos sufrimos. No tiene por qué ocultarlo. Tampoco es que usted va a andar, ¿verdad?, diciéndole a todo mundo y dándole sus quejas a todo mundo. No, no es eso. Job se postró en tierra. Y es que la aflicción nos puede tumbar, pero la adoración también nos tumba. Las dos también. No fuimos creados para estar de pie delante de Dios. Fuimos creados para arrodillarnos delante de Él. Y si estamos de rodillas, puede ser por la aflicción o puede ser por adoración, hagámoslo así. Job no cayó al piso descontrolado, no cayó así. Tenía un dolor terrible. Imagínense lo que podía sentir Job. Pero se controló. Se derramó en adoración, se postró en adoración y dijo: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí vemos la cuarta lección de la escuela del sufrimiento. La cuarta lección dice que nuestra reacción ante el dolor es más importante que nuestro dolor en sí mismo, que nuestro propio dolor. Cómo reaccionamos es más importante que el propio evento. Y es que el sufrimiento puede sacar lo peor de nosotros. Lo peor de nosotros. Podemos ser como animales que sacan las garras cuando los atacan. ¿Han visto? ¿Sí? ¿Han visto un perro cuando le majan la cola? Así podemos ser. Cristo dice que somos ovejas. ¿Han visto una oveja herida? ¿Han visto un perro herido? Eso sí, ¿verdad? Sí. El sufrimiento puede sacar lo peor en nosotros, pero también el sufrimiento puede sacar lo mejor de nosotros. También. Ustedes han visto a alguien herido que ha vencido esto, cómo ama más que cualquier otra persona. ¿Lo han visto? Cómo agradece más que cualquier otro. Son personas que nos entienden mejor que cualquier otro. Son personas que se acercan con un aprecio genuino, verdadero. Muchos de ellos eran súper orgullosos, muy orgullosos. Que lo diga Nabucodonosor, cuando fue convertido en bestia. El Señor lo convirtió para que se humillara delante del Señor. Y mucha gente que sufrió mucho y pasó de ser orgullosos a convertirse en la persona más humilde sobre la tierra, a tener grandes dotes de humildad, porque el sufrimiento también saca lo mejor en nosotros, saca lo que hay en nosotros, muestra realmente cuál es nuestro carácter, cómo somos por dentro. Por eso tenemos que orar por corazones que sepan afrontar esto, que estén satisfechos en Dios, no en venir aquí a la iglesia, a sentarse aquí, ¿para qué? No, eso no. Ni en tener un tempito de oración, no levantar la mano, sino en corazones que genuinamente encuentran el propósito en Dios, su identidad en el Dios de la cruz. Tenemos que orar por vidas que dependan del Espíritu de Dios, porque a la hora del sufrimiento
lo que somos, usted y yo, ¿verdad? A la hora del sufrimiento vamos a ver genuinamente quiénes somos. Si somos hijos de Dios, va a salir de nuestro corazón lo que salió del corazón de Job: adoración. Y si seguimos nosotros en el versículo 22, concluimos diciendo: en todo esto no pecó Job ni culpó a Dios. Entonces podemos decir: pasó la prueba, se acabó, ya se acabó. Ya, capítulo 1, se acabó el libro. Pasó la prueba, ya. Pero no, estaba empezando. O por lo menos ya estaba agarrando fuerza. Y como Satanás solo quiere matar y solo quiere destruir, no tuvo con lo que había hecho. Se acercó al Señor y le dice que andaba recorriendo la tierra y andar por ella, andaba buscando. No le bastaba a Job. No fue suficiente Job. Él seguía buscando y el Señor le dice: Satanás, ¿te has fijado en Job? Le dice: extiende tu mano, toca su hueso y su carne y va a ver que lo va a maldecir en su propia cara, le dice al Señor. Así le dice. Y la Biblia dice que hirió a Job con llagas malignas en todo el cuerpo. Dice que detrás de la planta del pie hasta la cabeza. Todo, hasta la coronilla, dice, así dice. Y dice que Job tomaba un tiesto. ¿Todos saben qué es un tiesto? Los más viejillos seguro que sí. No, un tiesto era un pedazo de jarra, de vasija. Imagínense agarrar un pedazo ahí de cemento, no sé, agarrar ahí un pedazo y se rascaba con eso. O sea, era tanto el dolor que se rascaba con un tiesto. Y yo les pregunto a ustedes: ¿acaso no había sufrido lo suficiente Job en este momento? No había pasado la prueba todavía. Ya podíamos decir que Satanás había quedado mal, había quedado en ridículo, porque Job había honrado a Dios. Pero esto siguió. Dios quería que no hubiera ni siquiera un rastro de duda de la gloria que Él tiene y cuánto Job amaba a Dios por lo que era y no por lo que le daba. Le faltaban un par de capítulos por lo menos de sufrimiento a Job, por lo menos. Y cada capítulo era como el primero que leímos. La Biblia dice que de las llagas le salía pus a Job también. Imaginen aquel hombre que se vestía con lujo, con las mejores telas, que estaba con lo mejor, ahora con harapos, lleno de llagas, con pus, rascándose con un tiesto. Así era lo que hacía ahora. Ese es botaban pus, sus llagas. Y si ustedes, como les digo, pensaban que era un trapito, no, era una vasija. Eran pedazos de vasija con lo que se estaba rascando Job. Así que un hombre justo que había pasado la prueba, que había honrado a Dios con su vida, pero aún le tocaba sufrir más. Y entramos a la quinta lección. La quinta lección dice que pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a terminar. No va a terminar así tan fácil. Así como el dolor no necesariamente está relacionado con el pecado, el pasar la prueba no significa que estemos libres de aflicción. Por eso precisamente la paciencia es un fruto del Espíritu. Y la palabra paciencia en el original lo que significa es ser apretado, ser presionado, sobrevivir y aguantar. No es un ratito, es mantenerse en el tiempo. Eso significa. Ahora, yo les digo a ustedes, un sufrimiento corto cualquiera lo soporta, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Pero un sufrimiento extendido, crónico, no es tan fácil. Ya hice otra cosa. Ya para soportar eso hay que tener el carácter del piadoso, el carácter piadoso del cristiano, donde tenemos nosotros realmente que soportar, aguantar y seguir. Es como cocinar a fuego lento, ¿verdad? Los que les gusta cocinar saben que cuando se cocina a fuego lento es tratando de sacar el máximo sabor, y hay alimentos que tienen que cocinarse así, si no, no sirven simplemente. Nuestro carácter se tiene que cocinar a fuego lento muchas veces. Una prueba extensa y consecutiva va a crear en nosotros un carácter que no se va a lograr de ninguna otra manera, no hay forma, solo así, y va a traer gloria a Dios como ninguna otra cosa. Por eso la Biblia, ¿qué nos dice? Permanezcan firmes. La vida cristiana no es un arranconazo, un sprint, o sea, un jalonazo. No es así.
Es como correr una maratón más bien. Se tiene que guardarse, darle, mantener un pace, un ritmo constante. Hay que hacerlo así. Así es la vida del cristiano. Y probablemente es un maratón, 42 kilómetros, una maratón, ¿verdad? Con vallas, ni siquiera así rectito, con vallas probablemente, con huecos, con obstáculos. Puede ser que subamos en un carro a ratitos, pero después nos va a tocar el gran cuestón también. Por eso Pedro dice, en primera de Pedro, en el capítulo 5 dice, resistan firmes en la fe a Satanás. Y Pablo en Corintios también dice, por tanto el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga, porque el proceso es largo, porque no es una vez, o sea, no es de una vez más bien. Y el mismo Pablo ahí, despuesito, habla y dice, y da un ejemplo claro ahí, dice, conmigo estaba Demas, y Demas lo abandonó. Pablo dice, Demas fue seducido y arrastrado por la corriente de este mundo, porque la carrera es larga, no es fácil. Tenemos que prepararnos para pruebas maratónicas realmente, pruebas extensas. No sabemos cuándo va a llegar la salida de la situación, pero sí sabemos con total certeza que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar con nosotros. Pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a parar. Seguir en la prueba tampoco significa que Dios no está con nosotros. Lo que sigue y lo que significa es que Dios está trabajando por nosotros, que Dios no ha terminado. Y para rematarla, capítulo 2 ahora, versículo 9, dice que la mujer de Job le dijo, Job, usted sigue de necio, usted sigue de necio, maldiga a Dios y muérase ya. Le dice. Y uno muchas veces señala a la mujer de Job, ¿verdad? Muchas veces la señalamos, ¿cierto o no? La señalamos, y es mala mujer detrás de eso, le quitó todo y le deja a la mujer que era mala, ¿cierto? Eso decimos siempre. Pero yo les digo a ustedes, ¿cuál de ustedes, siendo la mamá de esos hijos, porque era la mamá de los hijos también, se hubiera quedado así tranquilo, igual que Job? Probablemente hubiéramos reaccionado igual que ella. Ella soportó la primera prueba, completa, soportó perder todo, soportó perder a sus hijos, soportó ver a Job enfermo, o lo estaba soportando, y escuchaba lo que Job decía, pero se quebró. Llegó el momento donde se quebró y dijo, ya no más, ahora sí Job, maldiga a Dios y muérase, ya. El dolor de perder a sus hijos, de sus riquezas, de Job, ahora también pierde su relación, o la relación con su esposa también. Y aquí entramos a la sexta lección de la vida del sufrimiento. Ya vamos concluyendo, ya les prometo terminar ya casi también. Y la sexta lección es que pongamos guarda a nuestras palabras al momento de sufrir. Seamos muy cuidadosos con lo que decimos. Prestemos mucha atención a lo que vamos a decidir cuando estamos heridos. Tenemos que notar la diferencia enorme entre Job y su esposa. La esposa habló rápidamente, dijo lo que le salía a su corazón, pero Job se quedaba callado. Muchas veces como cristianos es mejor quedarnos callados, quedarnos en silencio. Mientras menos palabras podamos decir, más podemos pensar antes de hablar y más podremos glorificar a Dios también. Cuidado también con la generación en la que estamos viviendo, donde todo el mundo cree que puede poner y debe poner en Facebook, en Instagram, en X, lo que piensa, y no se queda callado a la hora de hablar y habla más de la cuenta. Realmente meditemos lo que vamos a decir. Hay muchas cosas que podemos pensar, pero mejor dejémoslas entre nosotros y Dios, no las digamos, presentémoslas en oración. No todo lo que pensemos tenemos que decirlo, no todo, no todo. Muchas veces si lo decimos quedamos más bien como tontos, ¿verdad? También, entonces, sí, nos pasa también, a todos. No todo amerita que lo pongamos en redes sociales. ¿Para qué? ¿Qué edifica? ¿Qué edifica? Que usted ponga eso. Nada.
Guárdelo para usted, mejor. Mejor piense, quédese callado, medite en eso, guárdelo. Ahora, en el dolor, las únicas palabras que deberían salir de nuestra boca son de bendición, como lo hizo Job. Si estamos sufriendo y nos da ganas de decir, bendito sea el nombre del Señor, hagámoslo, ahí sí. Si ves a alguien que está sufriendo y el Señor le dice, acérquese a esa persona que está sufriendo, dígale, me duelo contigo. No le trate de explicar el por qué. No. Lean a Dobson cuando el libro de Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No trate de explicar las cosas. ¿Cómo le íbamos a explicar a Job? No tratemos de dar explicaciones, no le tratemos de dar detalles de todo. Los amigos de Job eran excelentes, dicen que dejaron todo tirado y fueron a verlo, pero apenas empezaron a hablar, querían hundir a Job. Mejor hubieran mantenido su boca cerrada, no hubieran dicho nada. Después Dios los pone en cintura. Y el mismo Job dice que el corazón de él estaba enorgullecido también por su integridad. O sea, él decía, yo soy íntegro, o sea, no me merezco esto, decía Job. Pongamos guarda a nuestras palabras. Y la séptima lección, para ir concluyendo, y es que el sufrimiento nos prepara para el servicio también. Si Job no hubiera sufrido, no estaríamos hablando de él en este momento, nada. ¿Quién lo recordaría? Nadie. Aunque haya sido riquísimo, haber tenido todo, no lo recordaríamos. Si toda la historia hablara de un hombre que era muy rico, yo les digo a ustedes, ¿a quién animaría esa historia? ¿Quién tendría consuelo en esa historia de un hombre que fue muy rico? Nadie. Veamos alrededor nuestro, piensen ustedes en nuestros amigos, en las personas que están alrededor nuestro, en las que más nos han enseñado, las personas con mayor comprensión, las personas que tienen mayor profundidad de pensamiento. ¿Quiénes son? Son los que más han sufrido en la vida. Usualmente así es, que han sufrido bastante. Una razón fundamental, importantísima, por la que Job sufrió es para que usted y yo habláramos de hoy de él. En este pequeño país, aquí en Costa Rica, 4000 años después de la vida de Job, estamos hablando de él, para que encontremos ánimo, para que encontremos propósito en medio de la aflicción. Si no, no hubiera tenido ningún propósito. Yo les digo, tal vez el Señor nos está preparando para animar a otro. Tal vez. ¿Piensan cuántos millones de personas han encontrado descanso y ánimo por la vida de Job? ¿Cuántas han sido bendecidas por el sufrimiento nuestro también? ¿A cuántas personas va usted a poder consolar con su historia, con lo que usted ha vivido? Eso es para la gloria de Dios. El sufrimiento es para sanarnos también, para el amor a los demás. No se trata solo de nosotros tampoco. Dios lo que permite nos hace que nos preparemos para usarlo, para sanar a otros, para servir a otros, y tal vez llorar con otros, para dolerse con otros también. Entonces podemos decir 7 lecciones. 1, nuestras vidas están siempre en las manos de Dios. 2, la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. 3, no siempre podemos explicar el sufrimiento humano. 4, nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor que sentimos o sintamos. 5, pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a parar. 6, debemos poner guarda en nuestras palabras cuando estamos sufriendo. 7, el sufrimiento nos prepara para el servicio. Recuerden que les dije al inicio que yo estoy en prekinder o en maternal en esto. Mientras Job tenía ya 2 doctorados, incluso doctorados que llaman honoris causa. No tuvo ni que cursarlo, se los dieron, yo no sé, se lo merece ya. Así. Pero el mayor sufrimiento que él sintió ni siquiera lo vimos hoy. A Job le dolieron muchas otras cosas. Lo que más le dolió es que no sabía qué estaba haciendo Dios. Él no sabía, no entendía, no tenía sentido. Solo escuchaba un silencio de parte de Dios. Una y otra vez clamaba para que el Señor viniera, que le hablara, que se le acercara, que le dijera qué estaba pasando. Y yo les digo, nunca tenemos que dudar de que Dios nos está sosteniendo.
Y ya ahora sí concluyendo de verdad, sí les digo que hubo otra persona que sufrió igual que Job. Y sufrió inocentemente también. Mucho más. Mayor a Job. Y que su vida estuvo en las manos de Dios. Dios lo pudo haber librado fácilmente, pero él se entregó voluntariamente. Él dijo: aquí estoy, ¿verdad? Hubo uno mayor que Job que sufrió para que la gloria de Dios fuera manifestada en la salvación de todos los que estamos aquí y de toda la humanidad, de todo, para que los peores hombres, todos nosotros del mundo, pudiéramos ser perdonados. Usted que está ahí sentado y yo que estoy aquí, todos nosotros estamos aquí por él. La Biblia dice que fue un varón de dolores, que pasó por sufrimiento, que ganó el premio del sufrimiento, hasta morir en una muerte de cruz. Mayor que Job, guardó sus labios. La Biblia dice que como cordero inmolado no abrió su boca. Bendijo a Dios en todo tiempo. Y bendijo a los que lo crucificaron también. Esta persona, por supuesto que es Jesús, mayor que Job, fue el mayor ejemplo de servicio y de amor. Dio su vida por sus amigos y trajo sanidad a los hombres. Se convirtió en maldición por nosotros, por nuestro pecado. La muerte de cruz era maldición. Dios no dejó que Satanás tomara la vida de Job, pero dejó que tomara o dejó que Cristo entregara su vida por nosotros. Cristo sufrió por nosotros, trayendo salvación a cada uno para glorificar a Dios. Y la Biblia dice que es aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y dice: ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Así que les digo, ya concluyo, verdad, ahora sí, sufrir es parte de la naturaleza humana. Que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.